El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Bueno, aquí estamos en el centro nacional del peor brote de las variantes estas del COVID-19. Desgraciadamente Florida, y por cierto en particular el sur de Florida, están en una situación terrible. En el caso de Florida en general, nunca en todo lo que lleva esta pandemia habían existido tantos casos como estamos ahora viendo en estos días, y han aumentado a una velocidad extraordinaria. Por ejemplo, estamos ahora a principios de agosto, es el mes 8, a principios de junio, cuando se compara con lo que ocurría a principios del mes 6, es decir, 2 meses de diferencia, más de 5 veces se ha multiplicado. Respecto a un par de semanas atrás, 150%. Y entonces, lo único relativamente positivo, porque igual de todas formas tristemente se está muriendo gente, es que no es tan grande la cantidad comparado con lo que pasó el año pasado, cuando no había vacuna, cuando no se sabía cómo tratar lo que era un enemigo nuevo. Pero se están empezando a llenar las unidades de cuidado intensivo de varios hospitales. No hay una circunstancia en este momento que haga haber un cambio inmediato, y tenemos un gobernador tan inteligente que dice que él lo que quiere es ver la sonrisa de sus hijos, y que por eso se niega a ordenar que la gente se ponga máscaras. Y es un gobernador tan inteligente que dice que a los sistemas escolares que tomen alguna determinación restringiendo a sus alumnos, él va a considerar retenerles los fondos que aporta el Estado para el sistema educativo. Entonces, es muy difícil de verdad, porque yo comentaba este fin de semana, ya hemos tenido la desgracia de conocer gente que se negó a vacunarse, que ha dicho que eso era una violación de sus derechos, que además no creía en la vacuna, que era todo un invento, que en realidad la gente no mejoraba, que era una forma de control, que era el comienzo de una manera de hacer las cosas dictatorial. Y el resultado, y les menciono una persona en especial muy cercana a nosotros, una de sus mejores amigas ya se murió la semana pasada, y ella se infectó. Entonces, la hazaña esa de desafiar a la ciencia, de desafiar a un virus, como si el virus supiera si uno es republicano, si es demócrata, si es independiente. O sea, es una estupidez tan grande, es una forma de manejar las cosas tan lamentable, que de verdad parte el corazón que la gente pueda ser tan ignorante. De verdad que da fiebre que nos estemos enfrentando a algo en que algunas personas han decidido arriesgarse a morir antes que darse un pinchazo. Y la excusa inicial, no, yo no quiero ser el primero, no, esto salió muy rápido, no, esto es algo que no está probado, ya no existe. Ya más de 200 millones de vacunas se han distribuido. O sea, no hay una razón real más allá del producto de una combinación de fanatismo político, fanatismo religioso, porque algunas corrientes evangélicas de protestantes le están diciendo a sus feligreses que no se vacunen, que Dios da inmunidad. Toda esa combinación de cosas nos está matando. Pedro Castillo. ¿Qué le puedo decir? Nada más, yo hay ciertas cosas, respeto las tradiciones, desgraciadamente veo lo que fue en la toma de posesión y lo que dijo,
y pienso en las cosas que decía Hugo Chávez cuando llegó al poder en Venezuela, y en algunos aspectos es tan parecido que, no sé, no ve el que no quiere ver, no oye el que no quiere oír. Estamos avanzando a ver otro caso venezolano, otro caso nicaragüense, tal vez otro caso cubano. El primer ministro que nombró Castillo es un hombre marxista, alguien que ha elogiado a Sendero Luminoso por luchar por el pueblo, a Sendero Luminoso, uno de los grupos terroristas más salvajes del mundo, un grupo terrorista que asesinaba humanos y perros y los colgaba de los postes de luz, un grupo que ataca todo lo que no sea una filosofía increíblemente extremista, el equivalente al talibán en Perú. Y entonces, por más que él dice, no, vamos a buscar que haya respeto a la propiedad privada, pero, y entonces empieza a hablar de cosas que apuntan a lo que ya sabemos en qué se transforman, con el caso horroroso de Venezuela, y por supuesto con lo que vemos también en el caso de Nicaragua. Es un poco diferente porque ha dejado de ser una revolución con elementos, aunque sean falsos, aunque sean ridículos, pero ideológicos. En Nicaragua es una finca, como la ve la familia Ortega Murillo, y ellos se creen los capataces. Pero ahí están los resultados en Venezuela, ahí están los resultados en Cuba, la gente muriéndose de hambre, y como siempre aparecen los que viven en un planeta paralelo que dicen que esa es la culpa del imperialismo, como si la Unión Soviética hubiera sido un gran éxito, por ejemplo. Por otra parte, don Pedro, ¿cómo ha repercutido la muerte de Johnny Ventura? ¿Cómo se ve esto por allá, por la Florida? Bueno, mucho dolor, porque este es un hombre que la mayoría de la gente lo conoció estrictamente en la versión artística, y era un caballero con un aura muy, muy especial, con un talento extraordinario, con un sentido del humor, con unas ganas de vivir inmensas, pero otros también tuvimos el placer de conocerlo personalmente. Y Johnny para mí era un señor que, aunque tuve pocas oportunidades de conversar con él, de verdad, era para sacarse el sombrero el asistir a lo que significaba su presencia, esa humildad, esa calidez, esa generosidad. Nosotros una vez estábamos grabando programas hace muchos años en un teatro en Los Ángeles, y entonces teníamos instalado ahí un par de trailers donde nos acomodábamos, y ahí llegaban los artistas, y de repente algún artista se quejaba porque el lugar no era muy cómodo, porque el lugar no tenía la privacidad que quería, y Johnny, mientras tanto, sentado con el equipo de producción, comiéndose tremendo plato de algo que picaba bastante, pero que a él no le preocupaba mucho, y haciendo cuentos y disfrutando con la gente de a pie, con los que no se suben al escenario, y él siempre fue uno de todos. Nunca se creyó más de lo que era, y creo que prácticamente todo lo que hizo dejó una marca tan hermosa que, por supuesto, es horrible que se haya ido, pero cuando se va alguien como él, deja tanto que es un consuelo hermoso. Sí, don Pedro, Estados Unidos se retira de Irak y de Afganistán. Estoy viendo una reseña del periódico El País que plantea, dice, ¿por qué Estados Unidos ya no gana guerra? Y habla de las dificultades que ha tenido el ejército americano para manejarse en escenario de guerra de guerrilla. ¿Cuánto impacto tendrá el abandono de Afganistán 20 años después, dejándole prácticamente a los talibanes el control del país, y el tema del abandono de Irak, dejándolo prácticamente en manos de Irán? Sí, bueno,
es muy complejo eso, porque aquí hay varias cosas. Primero, hay ciertas guerras que se pueden ganar si se usa de verdad la fuerza. Lo que pasa es que Estados Unidos no puede ni debe hacerlo. 3 bombas nucleares y se terminó el Talibán, pero claro, se termina la mitad de Afganistán. Entonces, el problema aquí es como esos carteles que ponen en las cristalerías, ¿verdad? Si usted lo rompe, es suyo. Y cuando Estados Unidos entró en Afganistán, entró en la misma circunstancia que en otra época entró la Unión Soviética y que entró el Imperio Británico, con una fuerza muchísimo mayor que la que tienen los grupos, vamos a decir, indígenas afganos. En el caso de Estados Unidos había una razón muy poderosa. Afganistán fue el anfitrión de Al-Qaeda y Al-Qaeda nos atacó, como atacan los terroristas, por supuesto, a traición, y generó el peor desastre en la historia de este país en lo que es la guerra contra el terrorismo. Entonces, cuando estamos hablando de lo que se ha vivido allí, bueno, se pudo ganar, pero en la práctica no era realista lo que es la definición tradicional de victoria, por lo que les decía recién, la desproporción absoluta en términos de fuerza. Así también, entre comillas, se perdió en Vietnam. Fue una guerra que al final se transformó en algo más político que militar. Y en este caso de Afganistán e Irak, también está la pregunta del otro lado. ¿Cuánto tiempo se puede permanecer ocupando un país? Esta ha sido la guerra más larga de la historia estadounidense. Estamos hablando de casi 20 años. Estamos hablando de miles de vidas, estamos hablando de fortunas inmensas en aspectos de dinero, y llega un momento en que la realidad dice, seguimos este tema del desgaste sin lograr nada, o nos vamos y que se arreglen entre ellos. Después habrá otras formas de participar. Esta semana hubo bombardeos de aviones estadounidenses a fuerzas del Talibán, pero eso no requiere tener una presencia y ser parte del núcleo de la sociedad del país. Entonces, de verdad, una vez que se destruyó la presencia de Al-Qaeda en Afganistán, se tendría que haber retirado a Estados Unidos. No lo hizo y, por supuesto, hoy pagamos esas consecuencias. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. A ustedes un gran abrazo. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek.